Predicar la palabra de Dios, cualquier texto de la palabra de Dios, es una tarea que está muy por encima de cualquier capacidad humana. Pero hay ciertos textos de la Biblia que predicarlos es casi un atrevimiento. Y esta tarde vamos a estar estudiando un texto así. Quisiera, por favor, hermanos, que fueran conmigo a Efesios capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración que Pablo reasume luego del paréntesis que introdujo en el versículo 2 y que estudiamos en los domingos anteriores, es generalmente reconocida como la más sublime, la más majestuosa y la de más amplio alcance de todas las oraciones que encontramos en las epístolas paulinas, o posiblemente en toda la Biblia. De hecho, un comentarista dice que este es uno de los pasajes más sublimes de todo el Nuevo Testamento. A lo largo de esta epístola, Pablo ha venido desarrollando el tema de la vida cristiana, tratando de hacer entender a estos hermanos y a todos nosotros quiénes somos en Cristo y los recursos ilimitados que tenemos en Él. Pablo ve la importancia de un sano entendimiento de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por eso en el capítulo 1 pide a Dios en oración que ilumine el entendimiento de estos hermanos para que pudiesen comprender plenamente todas estas cosas. Efesios capítulo 1, versículo 15, la primera oración que aparece en la epístola: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, a partir del capítulo 3, versículo 14, y hasta el final de la epístola, Pablo nos exhorta a vivir a la altura de lo que somos y conforme a los recursos que tenemos. Y es precisamente acerca de esto que trata esta oración que vamos a estudiar en esta tarde. Pablo desea que los creyentes sean capacitados por Dios para vivir como cristianos. En la primera oración de la carta que encontramos en el capítulo 1, Pablo pide iluminación para que ellos conozcan el poder y los recursos con que cuentan. En esta segunda oración, Pablo pide a Dios que ellos puedan hacer uso de ese poder. Y es que no basta con tener un amplio conocimiento de las doctrinas bíblicas, debemos vivir a la luz de esas doctrinas que conocemos. Ciertamente no existe un privilegio más grande en este mundo que ser cristianos. No hay nada más glorioso que conocer en Cristo al único Dios vivo y verdadero. Ahora debemos mostrar al mundo esa realidad en nuestro diario vivir. Y eso es precisamente lo que Pablo pide a Dios en oración
por estos creyentes en Éfeso. Podemos dividir nuestro texto en tres partes. En primer lugar, en los versículos 14 y 15, tenemos el fundamento de esta oración. En segundo lugar, en los versículos 16 al 19, tenemos las peticiones contenidas en esta oración. Y finalmente, en los versículos 20 al 21, la doxología o palabras de alabanza con las que Pablo concluye esta oración. Veamos entonces, en primer lugar, el fundamento de esta oración. Hay dos cosas que incentivan a Pablo a orar por estos hermanos. Dos cosas sobre las cuales descansan sus peticiones. La primera de ellas son los privilegios que tenemos en Cristo y que nos han sido revelados en su palabra. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Y nos preguntamos, ¿por causa de qué? Pablo dice, por esta causa oro. ¿Por causa de qué? Bueno, muy probablemente por todo lo que Pablo ha venido diciendo acerca de nuestra posición en Cristo y más particularmente por los privilegios que ahora disfrutamos los gentiles como parte del pueblo de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice Pablo en el versículo 19 del capítulo 2, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo somos ahora una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual en el que Dios habita. Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vosotros, iglesia, dice Pablo, sois el templo de Dios. Dios habita en vosotros. El Dios omnipotente mora en vosotros. Y es basado en esta realidad que Pablo pide lo que pide en este pasaje. Esto nos enseña, hermanos, de paso, que las cosas que nosotros pedimos en oración deben ser coherentes con los propósitos de Dios. Cuando Pablo ora, lo hace basado en la voluntad revelada de Dios. Muchas personas dicen que oran y que no tienen lo que piden, pero es que piden cosas que Dios no ha prometido conceder. Dios tiene que hacer tal o cual cosa porque yo se lo pedí en oración. No necesariamente. Nosotros debemos pedir conforme a la voluntad revelada de Dios. Lo que Pablo conoce de los propósitos divinos es lo que lo mueve a orar y a pedir. Y nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos, al orar por nosotros y al orar por otros. Los intereses de Dios deben ser los nuestros al orar, porque es su voluntad la que perseguimos. Y Dios, según este texto, está interesado en formar un templo espiritual donde su gloria pueda ser cada vez más visible en el mundo. Ese es el interés de Dios y ese es el interés de Pablo. Dice un autor, a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Hay muchas personas que no han entendido eso. A Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Se deleita más en la integridad y pureza de su iglesia que en el bienestar material de sus miembros. Se revela con más claridad a los hombres y mujeres que se deleitan en Él y le obedecen que a aquellos otros cuyos horizontes giran en torno a un buen empleo, casas hermosas y una buena salud. A Dios le preocupa más la justicia que el que llevemos una vida desahogada. Se dedica más a potenciar nuestra fe que nuestra popularidad. Prefiere un pueblo que vive en una gratitud disciplinada y en un gozo santo, y no en una autosuficiencia desconsiderada y una felicidad deslumbrante. Al venir delante de Dios en oración, hermanos, debemos tomar muy en cuenta estos intereses de Dios y hacerlos nuestros. Pero Pablo descansa también al orar en la paternidad de Dios. No solo en lo que Dios ha revelado, sino también en la paternidad de Dios. Versículo 14 otra vez. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre
de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ese Dios omnipotente que mora en la iglesia es nuestro Padre, dice Pablo, y el de todos los creyentes, ya sea que estén vivos ahora en la tierra o que estén morando con Él en los cielos. Pablo dice, de Él toma nombre toda familia, literalmente la familia entera. De Él toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Todos los creyentes de todas las generaciones y de todas las razas forman ahora una sola familia, con un solo Padre. Podemos y debemos acercarnos a Él con confianza, porque Él es un Padre amante que cuida de los suyos y sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Es en base a esta realidad que Cristo nos anima a orar en Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, dice el Señor? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Hermanos, ese Dios que está en los cielos y que mora en la iglesia es nuestro Padre. Nosotros podemos y debemos pedirle a Él buenas cosas. Ahora quiero que noten en este texto el balance de Pablo al orar. Por un lado se acerca a Dios con confianza, como un hijo se acerca a un padre que sabe que le ama, pero al mismo tiempo lo hace con reverencia, sabiendo que se encuentra delante del Rey del universo. Dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas, doblo mis rodillas. Ahora este pasaje no prescribe necesariamente una postura para orar. No es que cada vez que nosotros oremos debemos hacerlo de rodillas. En la palabra de Dios encontramos a muchos hombres de Dios orando en posiciones distintas. Lo que Pablo señala más bien es la actitud con la que él se acerca a Dios en oración. Doblar las rodillas indica el reconocimiento de que estamos delante de alguien que es muy superior a nosotros. Alguien que posee autoridad y dignidad. Podemos y debemos acercarnos a Dios con confianza, pero nunca debemos ser confianzudos delante de Él. Con confianza, pero no confianzudos. Nuestras oraciones deben manifestar al mismo tiempo cercanía y respeto, intimidad y adoración. Así fue como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre, pero es también el Rey del universo, cuyo trono está centrado en los cielos. Y ambas realidades deben estar en nuestros corazones a la hora de orar. Intimidad, respeto. Cercanía, adoración. Él es nuestro Padre, pero Él es el Rey de la gloria. Así que Pablo fundamenta su oración en los privilegios que tenemos ahora como cristianos y en la paternidad de Dios. Veamos ahora en segundo lugar las peticiones de esta oración. Las peticiones de esta oración. Aquí hay 3 peticiones y las 3 se encuentran íntimamente relacionadas. Se trata de una oración progresiva, donde cada petición se construye sobre la otra. ¿Qué pide Pablo por estos hermanos? Bueno, en primer lugar, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior para que Cristo habite confortablemente en ellos. Oigan qué petición. ¿Qué pide Pablo por estos hermanos en Éfeso? Que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior para que Cristo habite confortablemente en ellos. Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Conforme a las riquezas de su gloria.
Hermanos, las riquezas de nuestro Dios son ilimitadas. Y esas riquezas están completamente a nuestra disposición si nosotros estamos en Cristo. Él ha prometido darnos no de sus riquezas, no, conforme a sus riquezas. Si un millonario nos da de sus riquezas, pueden ser desde 5 centavos hasta $1.000.000. Ahora, si ese millonario nos da conforme a sus riquezas, podemos esperar mucho. Y Dios no nos da de sus riquezas, Dios nos da conforme a sus riquezas. Por eso debemos pedir con confianza y pedir cosas grandes, porque Él es un gran Dios. Si un millonario nos invita a comer en el día de nuestro cumpleaños y nos dice de antemano que Él nos quiere agradar, por favor, pide conforme a lo que yo puedo pagar. Muy probablemente no pediremos un plato de fritos verdes con una batida de granadillo. Él nos ha dicho, pide conforme a lo que yo puedo pagar. Olvídate de los precios en el menú. Amados hermanos, nuestro Dios ha prometido bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria. Podemos pedir y pedir y pedir y nunca agotaremos las reservas de nuestro Padre. Nunca. Yo recuerdo cuando estaba pequeño y todavía creía en los famosos Reyes Magos, que uno cuando iba llegando a esa fecha uno comenzaba a pedir y a pensar en cosas muy grandes. Y siempre recuerdo a mi padre casi todos los años diciendo, los Reyes Magos este año dijeron que están quebrados. Poniéndose adelante para que uno sepa que no podía estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque los recursos no eran ilimitados. Bueno, hermanos, nosotros podemos pedir y pedir y pedir y pedir, porque nunca agotaremos las reservas de nuestro Padre. Él es rico en misericordia, Él es rico en poder, en gracia, en bondad, y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para bendecirnos en Cristo con toda bendición espiritual. ¿Y qué pide Pablo en oración a este Dios tan generoso? ¿Qué pide por estos hermanos? Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo no pide que estos creyentes tengan una casa con piscina, ni un Lexus del año, una vida cómoda y placentera, llena de lujos y placeres. No. Recuerden que los intereses de Pablo eran conformes a los intereses de Dios, y el interés primario de Dios es que seamos santos. Pues esos eran los intereses de Pablo también. Él sabía que la verdadera felicidad radica en tener comunión con Dios, en ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo, no en tener muchos bienes de este mundo. Por eso hay muchas personas millonarias que son unos miserables, con todos sus millones. Con todos sus millones. Por eso Pablo pedía por estos hermanos que fuesen fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y eso qué significa? Probablemente comprenderemos con más claridad esta petición a la luz de lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que ustedes sean fortalecidos para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Esta petición puede resultar extraña en los oídos de algunos hermanos. ¿Acaso no dice la Biblia que Cristo ya habita en el corazón de todo creyente? En Juan capítulo 14, a partir del versículo 15, no lo vamos a buscar ahora, pero esta verdad es expresada claramente sin lugar a discusión. Cristo mora en todo cristiano por medio de su Espíritu. De hecho, si alguien no posee el Espíritu de Cristo morando permanentemente en él, no es un cristiano, dice Pablo en Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿A qué se refiere entonces Pablo cuando dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones? El verbo que Reina Valera traduce como habitar es bastante fuerte en el original griego.
y da la idea de habitar en un lugar confortablemente. Hacer de ese lugar mi hogar, el sitio donde yo me siento que va de acuerdo con mi personalidad. Donald Carson nos brinda una buena ilustración que puede arrojar luz sobre este concepto. Imaginemos una pareja que con mucho esfuerzo y dedicación ahorran una cantidad X de dinero y con ella compran una casa que necesita muchas reparaciones aquí y allá. La casa tiene en la sala un papel negro con plateado. La cocina es pequeñita. El techo tiene goteras. El sótano está lleno de basura. Y así sucesivamente. Pero esta pareja tiene planes ir remodelando esta casa poco a poco y hacerla cada vez más a su gusto. Con el paso de los años, sustituyen el papel negro plateado por uno color pastel. Amplían la cocina, reparan el techo, limpian el sótano, rehacen el jardín y así sucesivamente, hasta que poco a poco esta casa va adquiriendo la personalidad de sus dueños. Ya se parece a ellos y ellos están cada vez más cómodos allí. Pues eso es exactamente lo que Cristo hace en nosotros cuando viene a morar en nuestros corazones. Dice Carson al respecto: cuando Cristo por su Espíritu entra a morar en nosotros, encuentra el equivalente moral de la basura en el sótano, del papel negro y plateado, del techo con goteras. Entonces se pone a convertir esa residencia en un lugar adecuado para Él, un lugar donde nuestro Salvador se sienta a gusto. Debemos admitir, hermanos, que cuando Cristo vino a nosotros nos encontró en muy malas condiciones. Debemos admitir que cuando Cristo vino a nuestras vidas nos encontró en muy malas condiciones. Para hacer de nuestro hombre interior un lugar confortable, Él tiene mucho que hacer en nosotros por el poder de su Espíritu. El hombre interior al que Pablo hace referencia es a lo que la Biblia llama el corazón, el asiento de nuestra personalidad, donde reside nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros afectos. Es allí donde Cristo reside por su Espíritu. Eso es un misterio, pero es una realidad bíblica. Y es allí donde Él trabaja constantemente para hacer en los cristianos una morada cada vez más confortable. Es de esto que habla Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, cuando dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior, el hombre interior, se renueva de día en día. El hombre exterior va decayendo con el paso de los años y eso es inevitable. Pero por el poder que Dios suple, el interior se renueva mientras lo externo decae. Y ese poder, es ese poder que debemos pedirle a Dios en oración. Esa primera petición, dice Carson, es una súplica por poder. Poder para ser santos, para pensar, actuar y hablar de formas que sean totalmente agradables a Jesucristo. Poder para fortalecer nuestras resoluciones morales. Poder para caminar en una transparente gratitud hacia Dios. Poder para ser humildes. Poder para tener discernimiento. Poder para ser obedientes y confiados. Para crecer en conformidad con Jesucristo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa tu oración a Dios cada día? ¿Es esa tu oración a Dios cada día? ¿Es esa la petición que interpones delante del trono de la gracia continuamente? No solo por ti, sino también por tus hermanos en Cristo. Pablo está orando aquí por una iglesia y eso es lo que él pide por ellos. Pero Pablo no pide únicamente que estos hermanos sean fortalecidos con poder para que Cristo habite confortablemente en ellos, sino también en segundo lugar,
para que adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Pablo pide por estos hermanos que ellos adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Versículo 17. Vamos desde el 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El poder de Dios obrando en nuestro interior hace en nosotros una morada cada vez más confortable para Cristo. Y eso a su vez nos permite adquirir un conocimiento cada vez más amplio de su amor para con nosotros. Y es por ese conocimiento que Pablo ora aquí. Ahora, estos creyentes en Éfeso ya conocían el amor de Cristo. Ellos sabían hasta qué punto Cristo los había amado y los amaba todavía. Pero aún así, Pablo pide en oración que ellos conocieran el amor de Cristo. Ahora, para entender esta petición, hay dos palabras claves en nuestro texto que debemos señalar. La primera es la palabra comprender en el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender. Este verbo en el original encierra la idea de asimilar algo, agarrarlo, hacerlo nuestro, entender realmente una cosa. Hay estudiantes que cuando van a hacer un examen se embotellan las preguntas o las respuestas y llegan allí al examen, casi no se quieren ni mover para que no se le desencaje todas las cosas que tienen en su memoria, y uno le dice: mira, lo importante no es que tú te embotelles las cosas, lo importante es que tú agarres el concepto. Bueno, esa es la idea de la palabra comprender que aparece allí. La segunda palabra clave es el verbo conocer en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Y esta es una palabra distinta, completamente distinta. Apunta más bien hacia un conocimiento experimental. Pablo quiere que estos hermanos puedan entender el alcance del amor de Cristo para con ellos, pero no como un mero ejercicio intelectual. Él pide a Dios en oración que ellos sean capaces de experimentar ese amor en sus vidas cada vez más abundantemente. Esto incluye, por supuesto, la comprensión intelectual de ciertas doctrinas, pero, hermanos amados, encierra mucho más que eso, mucho más. Un autor cristiano nos cuenta la siguiente experiencia personal que puede aclararnos un poco de qué tipo de conocimiento es que Pablo está hablando aquí. Cuando este hermano era todavía un niño de 10 años, tuvo que pasar varias semanas en el hospital por causa de una enfermedad aparentemente grave. Finalmente salió de peligro y pudo volver a su casa a pasar por una larga convalecencia de varios meses. Una tarde, cuenta él, me desperté y me encontré a mi madre sentada junto a mi cama llorando en silencio. Como solo podía hacerlo un niño de 10 años, balbucié: mamá, ¿me quieres de verdad? ¿Me quieres de verdad? Por supuesto, dice él, esto acabó de conmoverla y salió apresuradamente de mi habitación. Si me hubieran preguntado el día anterior si mis padres me querían, hubiera respondido sin dudarlo que sí. Pero la enfermedad me dio una oportunidad de ser testigo de las lágrimas de mi madre y me dio motivos para reflexionar. En lugar de responder como un loro, por supuesto que mis padres me quieren, analicé conscientemente qué estaba pasando y exterioricé mi conclusión. Hermanos, es de ese tipo de conocimiento experimental que Pablo está hablando en nuestro texto.
Una cosa es repetir como un loro, sí, Cristo me ama, que decir en medio de lágrimas y sobrecogidos por el amor de Jesucristo, sí, Cristo me ama. Son dos cosas muy distintas. Son las mismas palabras, pero son dos tipos de conocimientos muy diferentes. Hermanos, Pablo quiere que estos hermanos conozcan así como este niño y mucho más el amor de Cristo, un amor de proporciones y dimensiones ilimitadas, para que seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Algunos comentaristas ingeniosos han tratado de interpretar cada una de las expresiones que encontramos en el versículo 18 para describir las dimensiones del amor de Cristo. Por ejemplo, alguien dijo de este texto que el amor de Cristo es tan ancho que abarca toda la raza humana, tan largo como la eternidad, tan profundo como la miseria humana y el pecado, y tan alto como el cielo. Ahora, yo creo personalmente que es muy probable que Pablo no estuviera pensando en ninguna de esas cosas cuando escribió estas palabras. El apóstol tiene más bien la intención de llevarnos a entender la magnitud de este amor y lo difícil que es expresarlo con palabras. Él no encuentra las palabras apropiadas, como él mismo dice en el versículo 19, es un amor que excede a todo conocimiento. Por eso yo preferiría, y me excusan los teólogos de la iglesia, pero yo preferiría explicar estas palabras de Pablo a la luz de la estrofa sencilla de una conocida canción para niños acerca de ese amor. Es tan alto que no puedo ir arriba de él. Es tan bajo que no puedo ir debajo de él. Es tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Hermanos, Cristo nos ama con un amor que es imposible de comprender plenamente y mucho menos de explicar. Por eso decía hace un momento, al principio, hermanos, es casi un atrevimiento predicar de ese pasaje. Es casi un atrevimiento. Pero Cristo quiere que nosotros adquiramos una comprensión cada vez más profunda de su amor. Y Él quiere que lo experimentemos en una forma cada vez más plena en nuestras vidas. Esto no es un credo que nos vamos a aprender, es un amor que vamos a disfrutar, es un amor en el que nos vamos a deleitar, es un amor que debe llenar el corazón. Es de eso que Pablo está hablando aquí. Y para que esto sea posible, tres cosas son necesarias, dice Pablo. En primer lugar, debemos estar arraigados y cimentados en amor. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de entender ese amor. Cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, su amor es derramado en nosotros. Y ese amor comienza a obrar en nosotros. Y en la misma medida en que ese amor de Cristo en nuestro corazón es manifestado en la práctica hacia Dios y hacia los hombres, en esa misma medida somos capaces de comprender más profundamente el amor de Cristo. Es arraigados y cimentados en amor que entendemos mejor el amor. Hay personas que son tan duras de corazón que ellos no pueden percibir el amor de Dios. No lo pueden percibir porque ellos imaginan a Dios tan duros como ellos son. Ellos hacen una proyección de sí mismos. No, para comprender el amor de Cristo hay que estar arraigados y cimentados en amor. Pablo está usando aquí la figura de un árbol fuertemente enraizado y un edificio sólidamente establecido. Él está hablando aquí de un amor que no se tambalea con facilidad. ¿Qué te pasó con fulano? No, que llego a la iglesia y él no me saluda. Y ya por eso yo lo borré de mi vida. No es ese tipo de amor del que Pablo está hablando aquí.
No, es un amor enraizado, es un amor sólidamente fundamentado. Explícale a una joven soltera lo que es el amor materno y puede ser que entienda algo, puede ser que entienda algo, pero háblale de eso a una madre tierna y amante que está en esos momentos amamantando a su niño recién nacido. Habla del amor materno y estoy seguro que lo entenderá mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque el amor se entiende mejor amando. El amor se entiende amando. Pablo dice, tú quieres entender y percibir en tu vida y experimentar ese amor de Cristo, tienes que estar arraigado y cimentado en amor. En segundo lugar, dice Pablo, necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros. Ese es el contexto del pasaje y el versículo 18 lo dice claramente. Para que seáis plenamente capaces. Y esa palabra habla de habilidad, de poder. Necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros para poder entender ese amor. Por eso es que debemos pedírselo a Él en oración. Pero necesitamos también, en tercer lugar, escucha bien mi hermano, escucha bien, necesitamos en tercer lugar perseguir ese conocimiento en compañía con mis hermanos. Versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, el aislamiento de otros creyentes es una barrera para poder obtener esa clase de conocimiento experimental del amor de Cristo. Es una barrera. ¿Tú quieres conocer más del amor de Cristo? ¿Quieres experimentar en tu vida en una forma más plena ese amor, percibirlo más claramente? Bueno, debes poner en práctica el principio de amor que Cristo puso en ti en el momento de la conversión. Debes orar a Dios que te capacite con su poder para una mejor comprensión de ese amor. Debes perseguir ese conocimiento no en soledad, sino en compañía de tus hermanos en la fe. Teniendo comunión con los santos, no con el grupito de mis amigos en la iglesia, con los santos. Si son santos, son mi familia y a ellos yo me debo. Y todo esto nos lleva de la mano a la tercera petición de Pablo. Aparte de pedir a Dios poder, aparte de pedir a Dios comprensión del amor de Cristo, Pablo pide nada más y nada menos que estos hermanos sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué pide Pablo por estos hermanos? Simplemente que ellos sean llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y este es el clímax de esta oración. Es hacia aquí donde nos conducen las otras peticiones que hemos visto ya. Pablo quiere que tengamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas para hacer en nosotros una morada cada vez más confortable para nuestro Señor, para que así comprendamos y experimentemos más plenamente su amor, y todo eso para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, para que sigamos avanzando en nuestro proceso de madurez y crecimiento espiritual. Ya Dios mora en nosotros si somos cristianos. Y está obrando en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro bendito, precioso Señor Jesucristo. Lo que Pablo pide por estos creyentes de Éfeso es que ellos puedan ser llenos de todas las excelencias espirituales que Dios puede impartirles. Todas las excelencias espirituales. Esa expresión, estar lleno de o ser lleno, es usada a menudo en la Escritura
para expresar la experiencia de ser completamente dominado por alguna cosa. Por ejemplo, estar lleno de ira es lo mismo que ser dominado completamente por la ira. Estar lleno de gozo es lo mismo que ser completamente dominado por el gozo. Ser lleno de la plenitud de Dios no es otra cosa que ser completamente dominado por el carácter de Dios. Eso es lo que Pablo quiere. Ser completamente dominado por el carácter de Dios, su sabiduría, su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, su longanimidad y todas aquellas características que hacen que nuestro Dios sea hermoso. Todas aquellas características que hacen a nuestro Dios deseable. Todas aquellas características que hacen a nuestro Dios glorioso. De más está decir que esta condición nunca será plenamente alcanzada en esta tierra. Nunca. De hecho, aun cuando seamos glorificados y estemos en nuestra morada celestial, aún allí seguiremos creciendo y desarrollándonos y conociendo más a Dios. Hermano, ¿qué veíamos esta mañana? Que los ángeles, por medio de la iglesia, aprenden más de la multiforme sabiduría de Dios y ellos son perfectos. Y ellos todo el tiempo están aprendiendo de Dios. Cuando nosotros estemos en el cielo no estaremos estáticos. Nosotros seguiremos desarrollándonos y creciendo y conociendo más a Dios. Lo finito nunca podrá alcanzar lo infinito. Y nosotros en el cielo no seremos dioses. No seremos dioses. Pero debemos avanzar hacia la madurez espiritual. Cada día. Cada día. Cada día más semejante a nuestro Señor. Cada día reflejando más su carácter. Ahora, y aquí quiero, hermanos, que pongan toda su atención. No quiero que pierdan de vista las implicaciones de este texto en su contexto. Las implicaciones de este texto en su contexto. Esta petición de Pablo no aparece aislada en el pasaje, sino estrechamente ligada a las anteriores, sobre todo a la última petición. Noten el versículo 19 otra vez. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que entonces seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es el poder de Dios obrando en nosotros y capacitándonos para conocer experimentalmente las dimensiones del amor de Cristo. Es así que nosotros avanzamos hacia la madurez. Hermanos, ¿qué sucede con un niño? Y voy a ilustrar esto para que entiendan por qué conocer el amor de Cristo tiene que ver con nuestra madurez. ¿Qué sucede con un niño que se cría en un hogar sin amor, en un hogar sin ternura, en un hogar sin afecto? ¿Qué sucede con un niño que continuamente es criticado, corregido con ira, corregido con fastidio? ¿Qué sucederá con ese niño? Que crecerá con muchas trabas para alcanzar su madurez emocional e intelectual. Sabemos, y quiero dar esta nota aquí de balance, sabemos que la gracia de Dios puede restaurar plenamente a una persona que viene de un hogar así. Esas cicatrices son curadas en Cristo y gloria a Dios por eso. Esas cicatrices son curadas en Cristo, pero eso no elimina la realidad, eso no elimina el punto que estamos tratando de hacer. Como alguien ha dicho, para que un ser humano crezca hasta una completa madurez emocional e interpersonal, un ingrediente indispensable es la estabilidad de un amor, de un hogar donde haya amor y disciplina. Sin eso la gente no se desarrolla, crecen mal. Nuestros hijos necesitan un hogar donde ellos se sientan amados y al mismo tiempo donde haya disciplina. Si no, ellos no se van a poder desarrollar plenamente. Van a ser adultos tronchados. Bueno, hermanos,
Lo mismo podemos decir en el terreno espiritual. Lo mismo podemos decir en el terreno espiritual. Sigue diciendo este autor. Del mismo modo que una persona no puede disfrutar de una madurez normal y desarrollarse hasta ser una persona madura sin la estructura de un amor disciplinado en el hogar, así también un cristiano que no crezca en la experiencia del amor de Dios en Cristo, no crecerá hasta llegar a esa madurez, no crecerá. No se desarrollará espiritualmente como debe si él no conoce ese amor de Cristo, si él no experimenta más cada día de ese amor, no madurará normalmente. Por supuesto, esa analogía que yo he hecho se aplica hasta un punto. En el caso de muchos niños, crecen así porque sus padres no le proveen la estructura amante y disciplinada que necesitan. En el caso nuestro como creyentes, nosotros sí tenemos un Padre amante, nosotros sí tenemos un Cristo que nos amó hasta la muerte, pero muchas veces nos alejamos del amor de Dios, nos vamos detrás de otras cosas, nos alejamos del amor de Dios, perdemos el primer amor, nos privamos de ese amor, y al hacerlo el resultado que cosechamos es una patética inmadurez espiritual y una vida de piedad en bancarrota. Necesitamos conocer más del amor de Cristo. Necesitamos experimentar más de ese amor en nuestras vidas. Y por lo tanto debemos orar como Pablo oró. Debemos orar como Pablo oró, no solo por nosotros, sino también por nuestros hermanos en la fe. ¿Con miras a qué? A ser llenos, hermanos, de toda la plenitud de Dios. A ser cada vez más parecidos a Dios y menos parecidos a nuestro yo sin Cristo. A ser cada vez más semejantes a la hermosura de nuestro Salvador. Hemos visto ya el fundamento de esta oración, hemos visto las peticiones que contiene. Veamos ahora en último lugar y mucho más brevemente la doxología con que Pablo concluye esta oración. La palabra doxología significa una palabra de alabanza, eso es una doxología. Y Pablo concluye esta oración con una doxología. Hermanos, esta oración de Pablo es definitivamente gloriosa. Yo no sé a ustedes, yo no sé si yo tuve la capacidad de expresar en esta noche lo que yo tenía en mi mente y en mi corazón, pero a mí esta oración me abrumó. Esta oración me abrumó completamente. Es una oración gloriosa. Las cosas que Pablo pide aquí son sencillamente sobrecogedoras. Pero ahora en esta doxología final, en estas palabras de alabanza, Pablo pone estas peticiones en su contexto apropiado. Y nos dice dos cosas. En primer lugar, que nuestro Dios es capaz de hacer eso y muchísimo más. Mi hermano, óyeme bien, nuestro Dios es capaz de hacer eso en tu vida, no en la vida de aquel hermano, tan buen hermano, tan piadoso. No, mi hermano, Dios es capaz de hacer esto en tu vida. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Tú crees que Pablo pidió demasiado? Dice Pablo, no, todavía me quedé corto de todo lo que Dios puede dar. Él puede dar eso y más. Él puede darte a ti ese poder en el hombre interior. Él puede llevarte a conocer experimentalmente ese amor de Jesucristo. Él puede llevarte, mi hermano, a parecerte a Dios cada vez más. Él puede llevarte a estar lleno de toda la plenitud de Dios. Él puede hacer eso por ti. Y mucho más. Y mucho más.
Nuestro Dios es todopoderoso. Sus riquezas son ilimitadas y su bondad es infinita. ¿Por qué dudamos que Él pueda hacer todo eso por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Amados hermanos, y hablo aquí como pastor de vuestras almas, amados hermanos, no hay razón para tener una vida espiritual y mediocre, no hay razón. No hay razón para ser un mundano. Si tú profesas ser de Cristo, no hay razón. Nosotros tenemos un Padre en los cielos. Nosotros tenemos un Padre en los cielos que puede responder una oración como esta y aún puede hacer mucho más, mucho más. Mi hermano querido, mi hermano amado, no sigas manteniendo ese pensamiento en ti de que no hay remedio para tu vida espiritual. No sigas manteniendo ese pensamiento porque eso es un engaño del diablo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Mi hermano, no sigas albergando tal pensamiento en tu corazón. Dios puede levantarte a unas alturas espirituales que tú jamás has conocido. Dios puede llevarte a disfrutar de tal manera tu vida cristiana que las cosas del mundo dejen de ser una seducción para ti. In the garden of forgotten flowers, I count the years. The daisies in the sunlight, now bent and worn, remind me of the mornings when love was born. Lavender and lilac once filled the air. Now in the garden of forgotten flowers, we whisper of despair. Walking through the pathways where our footsteps lay, I see the faded beauty of a brighter day. Every wilted petal, every drooping stem, in the garden of forgotten flowers, I remember them. In the garden of forgotten flowers, where dreams once bloomed, love's lost. Dios puede llenar tu corazón de ese gozo y esa alegría que vienen de estar en Cristo, ese gozo y esa alegría de tener comunión con nuestro bendito Salvador. Dios puede hacer eso por ti. No sigas viviendo una vida espiritual mediocre, no sigas viviendo una vida espiritual derrotada, no sigas viviendo como un pordiosero, teniendo en los cielos un Padre como nuestro Padre. Pero en segundo lugar, Pablo nos dice en esta doxología que el propósito final de esta oración, la meta final de esta oración, es que se dé gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús. Versículo 21, vamos desde el 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la medida en que todos los miembros de la iglesia crecen y maduran espiritualmente, en esa misma medida
la iglesia cumple con su llamado de darle gloria a Dios, ahora en este mundo, y Pablo dice, y por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Hermanos, la iglesia seguirá siendo por toda la eternidad el instrumento a través del cual Dios manifestará su gloria. Mi amado hermano, tu responsabilidad de cuidar tu vida espiritual y de clamar a Dios porque estas cosas que hemos visto hoy sean una realidad en tu vida, esa responsabilidad tuya no solo te compete a ti, le compete a la iglesia. Le compete a la iglesia, tiene repercusiones colectivas. Cuando decimos que Dios debe ser glorificado en la iglesia, no debemos pensar en la iglesia como un ente abstracto. Mi hermano, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Si Cristo va a ser glorificado en la iglesia, si Dios va a manifestar su gloria en la iglesia, mi hermano, la va a manifestar en ti y en mí. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos esas piedras vivas que componen este templo espiritual. Y es nuestra responsabilidad que esa luz de la gloria divina brille cada vez más intensamente en nuestras vidas. Esa es nuestra responsabilidad para la gloria del Cordero. Que Dios use su palabra en esta noche para despertar nuestras almas y para incentivarnos a seguir decididamente corriendo esta carrera con paciencia, pero en dependencia de Dios, en dependencia del poder que Dios da. Que Dios permita que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, con cada uno de sus miembros, contigo mi hermano y conmigo, le dé gloria a Jesucristo hasta el día de su venida. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, cuán cortos nos sentimos, oh Señor. Cuán deficiente para poder exponer un pasaje de las Escrituras como este. Pero sobre todas las cosas, Señor, ¿cómo podemos entender el amor de Cristo? Señor, mira nuestra iglesia. Mira cada uno de los hermanos que la componen. Padre, mira aquellos que están corriendo bien. Gracias por ellos, oh Señor. Pero sígueles fortaleciendo en el hombre interior para que ellos sigan corriendo bien, para que corran mejor. Padre, mira aquellos que han sido estorbados. Mira aquellos en cuyos corazones el amor al mundo ha encontrado un lugar. Mira aquellos que hoy se sienten derrotados. Mira aquellos que están de brazos caídos. Mira aquellos, oh Señor, que están a punto de tirar la toalla. Padre, nosotros imploramos por estos hermanos y suplicamos que la gracia de tu Espíritu obre poderosamente en sus corazones por medio de tu palabra que ha sido predicada hoy. Oh Señor, suple tú por tu Espíritu las deficiencias del predicador, para que él use tu palabra y obre en los corazones de los hermanos como nosotros no podemos obrar. Señor, preserva Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Presérvanos, oh Dios, hasta aquel día glorioso en que nosotros veremos al Salvador de nuestras almas, aquel que fue coronado de espinas, aquel que derramó su sangre en la cruz, para su gloria y para tu gloria. Pedimos todas estas cosas en su nombre. Amén.